Cordial saludo, preciados estudiantes, grado noveno. Damos inicio a una nueva sesión. La idea de hoy es hablar sobre las operaciones con los números racionales y trabajar también con ellos en la recta numérica y en el plano cartesiano. Esto con el fin de que ustedes tengan ya herramientas para entregar la guía 2 que pues hace falta para algunos estudiantes. Estaba mirando yo, Carol y permítame, Jessica, Camila Ipus es Jessica, ¿cierto? Jessica Ipus. Wendy, ya, estoy acá, tiene como el mismo apellido. Wendy, grado noveno, yo estoy mirando donde no es, perdón. Wendy Pus, Wendy no me ha entregado hasta ahora ninguna guía. Y del segundo periodo, ¿no? Y Carol Ruiz me ha entregado hasta ahora la primera guía. Bueno, la idea era que en esta semana ya se pusieran al día, ¿cierto? Sin embargo, pues bueno, yo ahí les doy un espaciecito para que hagan entrega de las dos guías, por favor, las que están pendientes, guía 1 y guía 2. Wendy, Carol, guía 2, Wendy, las dos guías. Me la entregan entonces en el transcurso de estos días, porque ya la próxima semana les va a llegar una tercer guía. ¿Listo? Entonces no se dejen acumular el trabajo, muchachas, porque después pues van a tener todo encima y pues no van a cumplir los tiempos. Bueno, muchachos, entonces los números racionales en la clase anterior, ¿sí? En la clase anterior que se hizo para grado octavo y noveno, se vieron los fundamentos básicos de los números racionales, es decir, esos números que se pueden expresar en forma de fraccionario. Sin embargo, no es la única forma en que se pueden expresar los números racionales. Recuerden que también están en formato de números decimales, o sea, esos números que ustedes ven como fraccionarios y como decimales, todos hacen parte de los mismos números racionales. Ojo, los decimales que son exactos, o los que son periódicos puros, o los que son periódicos mixtos. Los que no son periódicos, los que son infinitos, los decimales que son infinitos y que no son periódicos, ya no hacen parte de los números racionales, ¿sí? Si ustedes revisaron la clase anterior, los que no pudieron entrar, pues habrán revisado la grabación, se dieron cuenta que los decimales, que son parte de los racionales, son aquellos a los que se les puede encontrar la fracción que los genera. ¿Sí? Por ejemplo, me acuerdo del 0.5. 0.5 es un número, ¿sí? Que si usted busca un fraccionario que lo genere, fácilmente va a encontrar que puede ser generado por un medio. O sea, ¿y cómo es el asunto? Pues que un medio, que es un número fraccionario racional, ¿cierto? Si usted hace la división 1 entre 2, pues eso le da 0.5. Entonces este tipo de decimales, por ejemplo este que es exacto, o otros que son decimales periódicos o mixtos, pueden ser generados por una fracción que se le conoce como la fracción generatriz. Eso es lo que vimos la clase anterior, por favor, para que se pongan en contexto los que no ingresaron o los que aún no han revisado la grabación de la clase anterior que está en la página. Entonces, les pido por favor que eso sí ya lo revisen en su tiempo, pues en otro tiempito. Por ahora entonces esos números racionales pueden ser expresados en la recta numérica o en un plano cartesiano. Todos recordamos la recta numérica, ¿cierto? La recta numérica ustedes la han trabajado hasta el momento con los números enteros y números naturales. O sea, ustedes conocen los números naturales y los números enteros. Que a propósito recuerden que esos números naturales, ¿cuáles son los números naturales? Los que ustedes ven desde primaria, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, etcétera. Con el que ustedes aprendieron a contar, a sumar, a restar. Esos son los números naturales. Los números enteros, que ya ustedes conocen desde grado sexto, grado séptimo aproximadamente, pues ya saben que son los mismos naturales, pero que tienen ahora una parte positiva y una parte negativa. Es decir, unos números positivos y unos números negativos más el cero. Esos números naturales y esos números enteros también son números racionales, ¿cierto? Porque yo un número entero, como por decir algo el 4, yo lo puedo expresar, ese 4, yo lo puedo expresar en forma de fraccionario, ¿cierto? ¿Cómo lo expreso en forma de fraccionario? Pues si le monto un denominador 1, es decir, abajo,
numerador, denominador, pues esto, 4 sobre 1, es lo mismo que 4. Entonces puede ser expresado como fracción, mírenlo acá, aquí lo pueden ver expresado como fracción, y desde que se pueda expresar como fracción, entonces ya esto también es un número racional, ¿cierto? Un número entero como el -5, por decir algo. Yo a ese -5 también lo puedo dejar como en forma de fraccionario así, miren, ¿cierto? Y así con el denominador 1 representa la misma cantidad, el mismo número, y por lo tanto, como se puede representar como fraccionario, los números enteros también son racionales. Entonces fíjense que los números racionales realmente no es nuevo, ¿cierto? Porque ustedes desde primaria conocen los naturales, desde sexto y séptimo conocen los enteros, y también inclusive desde primaria conocen los fraccionarios, ¿sí? Entonces los números racionales son todos, tal vez algo de pronto nuevo, bueno, digo yo nuevo, pero pues que creo que también habrán visto en sexto y séptimo, pues son los números decimales, ¿sí? Los de periódicos, los etc. Entonces, la idea es que como ustedes ya trabajan la recta numérica con los números enteros, pues ahora miremos cómo se representan los números racionales, cómo represento yo fraccionarios, es decir, todos esos numeritos que van como en medio de los números enteros. Entonces aquí tenemos un ejemplo para hacerlo, para explicarlo, pues vamos a dar un ejemplo donde pues ustedes ven ahí 5 bultos de comida, entonces un bulto de arroz, encuentran también un bulto de papa, un bulto de café, de azúcar, bueno, etcétera, diferentes bultos, y al lado de ellos hay unos pesos. Entonces vamos a escribir los pesos un poquito más grande porque tal vez de pronto no se pueda ver ahí. Entonces hay un bulto que pesa 26 cuartos de kilogramo, ¿sí? Bueno, voy a escribir solamente los fraccionarios, ya se sabe que todos son kilogramos, ¿listo? Hay otro bulto que pesa 21 cuartos de kilogramo. Hay otro que pesa 13 cuartos de kilogramo. Y hay otro que pesa 3 medios. Y hay otro que pesa 1 medio. Todo es con respecto a kilogramos. Y pues la idea es representar esos números fraccionarios, ¿cierto? Esos números racionales en la recta numérica y saber entonces cuál es el bulto que más pesa y obviamente cuál es el bulto que menos pesa. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, cualquier pregunta o inquietud, por favor, me dicen. Ustedes pueden activar el micrófono o simplemente me escriben por el chat también. No se les olvide escribir en el chat sus nombres. Ah, bueno, ya lo hicieron. Muchas gracias. Bueno, entonces miremos. Aquí hay algo que si ustedes recuerdan también desde primaria inclusive, que se conoce como el mínimo común múltiplo. ¿Sí se recuerdan? Mínimo común múltiplo. ¿Sí? Mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando yo represento un fraccionario, si ustedes recuerdan también, y todo esto es, yo les digo recuerdo, es porque pues ya lo tuvieron que haber visto. Cuando uno representaba un fraccionario, uno dibujaba un circulito, dibujaba un rectángulo, ¿cierto? Y lo dividía en partes iguales, ¿se acuerdan? Y que tomábamos alguna de esas partes, las subrayábamos o las coloreábamos. Digamos que en la recta numérica más o menos se va a hacer lo mismo. Recuerden que cuando uno tiene una unidad, se refiere a un todo, ¿sí? Entonces, por decir algo, una chocolatina entera. Si ustedes tienen una chocolatina entera de esas que vienen como en cuadritos y usted la divide en varias partes, ahí ya está utilizando fraccionarios, ¿cierto? Permítame, creo que alguien quiere entrar. Ya. Se unió David Manchola. David. Bienvenido, David. Por favor, me regala su nombre acá en el chat para yo después tenerlo ahí presente, ¿listo? En la asistencia. Bien, entonces decíamos que, ¿cuál es la idea? Si ustedes se dan cuenta, pues los fraccionarios acá, bueno, permítanme. Bien, bueno, entonces, por favor, los que se van uniendo a la clase pueden escribir en el chat su nombre completo para yo tenerlos presente al momento de la asistencia, ¿listo? Entonces, ¿por qué el mínimo común múltiplo? Les hablo de esto, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, pues los fraccionarios que tenemos que representar, algunos tienen denominador 4, pero otros tienen denominador 2, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues que si uno va a representar un fraccionario con denominador 4, recuerden que los denominadores lo que me indican son las partes en las que uno divide, ¿cierto? Una unidad. Entonces, o los dividimos en 4 o los dividimos en 2, ¿cierto? Entonces, como vamos a representar todo sobre una misma recta numérica, pues la idea es que esos números los dividamos en partes iguales. Me explico. El mínimo común múltiplo entre 2 y 4, ¿sí?
Y ustedes, ahí los invito a que recuerden cómo se saca un mínimo con un múltiplo. Es el 4, ¿sí? Es el 4. Entonces, vamos a dividir cada número en 4 partes. Primero vamos a representar los números enteros. Ustedes recuerdan los números enteros, ¿cierto? Entonces, bueno, los números enteros, ojo, a partir del 0. Recuerden que la recta numérica obviamente tiene una parte negativa, digamos que de aquí para la izquierda. Cuando yo señalo con un punterito rojo, ¿no? Espero que se esté viendo. De aquí para la izquierda, ¿sí? De aquí para la izquierda, pues están los números negativos, ¿cierto? Pero pues como acá estamos representando pesos y pues los pesos no son negativos, o sea, yo no hablo, por ejemplo, usted no va a una tienda a decir deme menos 4 libras de arroz, ¿cierto? Usted no dice eso, usted dice 4 libras de arroz. Entonces, usted aquí, de aquí para... un favor, por favor, porque creo que alguien tiene el micrófono abierto, por favor, si les pido, si eso sí que mantengamos los micrófonos cerrados. De todas maneras voy acá a ver, no, silenciar, ahí, ya lo silencié, ¿sí? Para que si necesitan utilizar el micrófono, todos lo abren y me hacen la pregunta, pero mientras tanto lo mantenemos cerradito. Bien, entonces aquí vamos a poner los números enteros, que son los números que ustedes común y corriente ya conocen desde, bueno, desde primaria, como les decía, ¿sí? Entonces yo voy a colocar aquí, por ejemplo, bueno, permítame, es que está ingresando gente apenas, entonces... Bienvenidos a los nuevos integrantes de la clase, por favor acá en el chat, acá, entonces me escriben sus nombres para tenerlos en cuenta, por favor, en la asistencia. Bueno, repito, entonces, vamos entonces a colocar los números enteros y vamos a dividir, vamos a aprovechar que la recta que tenemos acá o que el tablero que tenemos acá es cuadriculado y entonces voy a escoger por cada 4 cuadritos de estos voy a colocar un número. Entonces los primeros 4 cuadros yo voy a colocar aquí el número 1, los segundos 4 cuadros pues el número 2 y así sucesivamente. Número 3, ¿cierto? Acá número 4, número 5. Y yo creo que hasta el... Bueno, acá yo creo que necesitamos otro más. Y por acá, 7. Espero no haberme equivocado allí. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo lo tomé cada 4 cuadros? Porque como el mínimo común múltiplo entre 2 y 4 es 4, entonces yo voy a poder representar todos estos fraccionarios. Aquí tenemos que, digamos, recurrir a algo que se conoce como los fraccionarios equivalentes, que fue lo que vimos la clase anterior. Miremos. Por ejemplo... Si yo divido en 4 cuadros cada número de estos, eso me indica que cada cuadrito de estos me va a representar un cuarto, ¿sí? Cada cuadro. Entonces, por ejemplo, el primer número del 0 al 1, aquí ¿cuántos cuartos hay? Pues obviamente hay 1, 2, 3 y hasta 4 cuartos, ¿sí? Porque 4 cuartos ya es la unidad, ¿cierto? 4 sobre 4, eso me da 1, ¿cierto? A partir del 1, entonces ya empieza 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos y así sucesivamente. Entonces, ya podemos representar, por ejemplo, el primer número, 26 cuartos. ¿Qué significa 26 cuartos? Pues 26 pedacitos de estos. ¿Hasta dónde vamos a llegar allí? Pues si ustedes se dan cuenta, como cada número son 4 cuartos, quiere decir que yo puedo llegar hasta el 6 y ahí irían 24, ¿cierto? Porque cada número son 4 cuartos. Entonces hasta el 6 ya haría 24 y tomaría 2 más y ahí quedaría el 26 cuartos. Entonces voy a colocar aquí con otro color una rayita acá y aquí tengo el número 26 cuartos. ¿Hasta ahí es entendible? ¿O tienen alguna inquietud allí? ¿No saben? O ahorita les demuestro por qué hasta ahí da 26. Mira, 26 cuartos quedó entre el 6 y el 7. ¿Sí saben por qué, no? O sea, ¿ya lo vieron por qué? ¿O tienen alguna duda? ¿Es claro? Wendy Camila, David, Jaime Pérez, ¿qué estudiante es? Disculpe, apellido Pérez, María Ipuz sí es, Carol Ruiz, bueno, me dicen que sí, ¿no? Que es claro, me dice María Ipuz, Jessica María Ipuz, David Manchola, por favor, ¿quién falta por registrar su asistencia en el chat para que no se les olvide? Porque yo después recojo lo del chat y ahí miro quiénes asistieron. Bueno, entonces 26 cuartos, listo. Claro, si usted simplifica o hace la división, 26 dividido 4, pues eso le va a dar 6 punto algo.
que es lo que 6.5, ¿cierto? 6.5, que es lo que tenemos acá. 21 cuartos, ¿dónde quedaría? Pues digamos que aquí van 4, 8, 12, 16, 20 hasta el 5. Y 21 cuartos sería utilizar una raya más después del 5. Ahí quedarían los 21 cuartos. ¿Listo? El otro número que ya está en cuartos es 13 cuartos. Entonces 13 cuartos sería, alcanza a agarrar una unidad, pasa también las 2 unidades porque hasta aquí irían 8 cuartos, ¿cierto? Llega a las 3 unidades y ahí irían 12 cuartos, por lo tanto sería un cuartico más después del 3 y ahí quedaría 13 cuartos. ¿Correcto? 13 cuartos. Bien, ahora, ¿qué pasa con 3 medios y 1 medios? Si yo tomé como referencia, es los cuartos y no los medios, entonces ¿qué pasa con 3 medios y 1 medios? Entonces aquí recurrimos a algo que se conoce como fracciones equivalentes, que lo vimos en la clase anterior. Si yo tengo 3 medios, fíjense que yo puedo tener un fraccionario equivalente a 3 medios, pero que sea en cuartos. ¿Cómo lo hago? Pues fíjense que el 2, yo lo puedo multiplicar por 2, ¿sí? Por 2 y eso me da 4, ¿cierto? Abajo. Y arriba multiplico 3 por 2 y me da 6. ¿Qué obtuve con eso? Obtuve un fraccionario que es 6 cuartos, que es equivalente a 3 medios. ¿Cómo lo hice? Entonces repito, amplificando el fraccionario, es decir, multiplicando por 2, tanto numerador como denominador, y de esa forma transformé el fraccionario 3 medios a 1 que es 6 cuartos, que es lo mismo. Si usted divide 3 entre 2, le va a dar lo mismo que si divide 6 entre 4. O sea, representan la misma porción o la misma cantidad. Pero entonces, el expresarlo en cuartos me permite ya con más facilidad, de acuerdo a la escala que escogí, representarlo en esta recta. Porque 6 cuartos sería un entero, hasta ahí irían 4 cuartos y tomaría otros 2 cuartos y ahí ubicaría 6 cuartos. Miren acá, 6 cuartos. ¿Sí? ¿Es claro ese proceso? La transformación. ¿Es claro ese proceso? Me dice por acá, me está diciendo que no importa. Entonces Ingrid, si es Ingrid la que está en el usuario que dice Jaime Pérez, no importa, escríbame su nombre Ingrid ahí en el chat, ¿listo? No hay problema. Sí, no hay inconvenientes. Escríbamelo ahí, por favor. Ahí en el chat, ¿listo? No hay problema que utilicen otro celular, a mí eso no me afecta, no hay problema. Bien, entonces ahí quedó 6 cuartos. Bueno, repito, se entendió el procedimiento acá. Mire, esto es de la clase anterior. Los que no pudieron ingresar, recuerden que ya la grabación está desde hace mucho rato allí en la página. Ya la pudieron haber visto, entonces esto es claro, ¿cierto? ¿Cómo transformé ese 3 medios en 6 cuartos multiplicando por 2 arriba y abajo? Eso se llama amplificación, que es lo contrario a la simplificación de fraccionarios, ¿sí? ¿O hay alguna inquietud hasta allí? ¿Ninguna? Bien. Permítanme, antes de... Voy a grabar el chat, voy a sacarlo como por acá aparte. Eso es para tener acá como un listado de asistencia, después lo reviso. Y permítanme también, me toca así en medio de la clase, disculpen la interrupción, pero me toca así para tomar la evidencia, ¿listo? Para guardar lo que es digamos como la foto de la clase. Bueno, listo. Listo, ya no. Bueno, entonces veo que no hay ninguna pregunta hasta el momento y que quedó claro ese proceso, entonces continuamos. Yo quiero entonces ahora que alguien me diga, como ya transformé 3 medios, como solamente me falta un medio, ¿cierto? Que es el único fraccionario que me falta por representar en esa recta numérica. Entonces yo quiero que uno de ustedes me diga ese un medio, para transformarlo también como transformé los 3 medios, dígame cuál es ese fraccionario equivalente que tiene denominador 4 y que representa la misma cantidad de un medio. ¿Qué número tendría que, o sea, qué fraccionario tendría que poner acá?
¿Qué numerador, mejor dicho? Porque ya el denominador pues tiene que ser 4. Un medio es equivalente a ¿cuántos cuartos, muchachos? ¿Quién me lo dice? Es el mismo proceso que hicimos acá. Nadie me dice. Un medio es equivalente a ¿cuántos cuartos? Wendy, David, Ingrid, Carol, Jessica. ¿Quién de ustedes? ¿Nadie se atreve? Me escribieron por acá 2 cuartos Ingrid, correcto. ¿Sí? Correcto porque sencillamente pues tenemos que también multiplicar por 2 arriba y abajo. ¿Sí? También lo tenemos que multiplicar, entonces me queda 2 cuartos. ¿Sí? 2 cuartos. Y 2 cuartos pues entonces quedaría entre el 0 y el 1, porque entonces sería hasta acá los dos primeros bloques o los dos primeros cuadritos que dividí acá. Entonces fíjense cómo ahora representan ustedes números racionales en una recta numérica, miren, 2 cuartos, 6 cuartos, y obviamente entonces, ya teniendo esto, entonces podemos ver con claridad que el bulto que obviamente más pesa, pues es el de 26 cuartos, porque cuando yo representé todos los fraccionarios en la recta numérica, ¿cierto? Pues ese que pesa 26 cuartos quedó más a la derecha y en la recta numérica es más grande el número que está a la derecha. ¿Sí? Por lo tanto 26 cuartos es mayor que 21 cuartos, pero 21 cuartos es mayor que 13 cuartos, 13 cuartos es mayor que 6 cuartos y 6 cuartos es mayor que 2 cuartos, obviamente. En pocas palabras, el que menos pesa es el de 2 cuartos, pero entonces en la imagen pues está un medio, ¿no? Que es lo mismo, un medio o 2 cuartos. Entonces, el que pesa medio kilo, este bulto de acá es el que menos pesa y el que más pesa es el de 26 cuartos. Bien. Recordemos rápidamente cómo se maneja un plano cartesiano. Sí, yo quiero pasar este temita así como rápido para poder entrar como al mundo de las operaciones, que es lo que nos compete en la guía. Pero pues sí es importante recordar cómo se maneja un sistema de coordenadas cartesianas, una recta numérica, para que ustedes sepan representar números racionales en ellos. Dice que Gabriela, digamos que es una estudiante cualquiera, Gabriela debe representar en un sistema de coordenadas cartesianas un polígono. Ese polígono dice que tiene unos vértices y los vértices son los puntos M, 6, menos 3, N, menos 1, menos 5, P, menos 5,0, Q, menos 3,4 y R, 0,6. Entonces, que dibujemos ese polígono. Acá ya he dibujado un plano cartesiano. Recuerden que un plano cartesiano es un plano de 2 dimensiones donde tenemos 2 ejes, un eje X y perpendicular a ese eje pues está el eje Y. Aquí lo tenemos. Y recuerden entonces que cuando uno habla de puntos o coordenadas cartesianas, pues el primer punto que está antes de la coma, ¿cierto? Pues es la coordenada X y el segundo pues es la coordenada Y. Entonces cuando vamos a representar M 6, menos 3, entonces quiere decir que la coordenada X es 6 y la coordenada Y es menos 3. Entonces vamos a representarlo en el plano cartesiano. Vamos a suponer y vamos a coger como escala cada cuadro de estos como una unidad. ¿Sí? Porque como son números enteros, entonces no tengo problema en que cada cuadro de estos sea una unidad completa. Entonces, para buscar el 6, pues vamos a contar 6 cuadros. A la derecha, obviamente, porque es un número positivo. 3, 4, 5 y 6. Acá. Entonces voy a señalar aquí con rojo. 1, 2, 3, 4, 5 acá. Acá es el 6. Ese es el 6. Ese es el punto M. En X, la coordenada X de M, ¿cierto? Ahora, la coordenada Y de M, del punto M, es menos 3. Entonces, el menos 3 ya va en Y. Y pues obviamente va del 0 hacia abajo, ¿cierto? Entonces sería 1, 2, y aquí sería el menos 3. Entonces tenemos aquí el 6 en X y el menos 3 en Y. Y recuerden que lo que uno hace, ¿cierto? Es, digamos, bueno, de manera como imaginaria traza unos puntos allí paralelos a los ejes y donde se encuentran esos puntos imaginarios, donde se encuentran, pues ahí va a quedar el punto. Entonces el punto 6, menos 3 quedaría acá donde coloco ese punto verde y voy a colocarle el nombre que es el punto M. ¿Alguna inquietud ahí o si recordamos con claridad ese tema de cómo ubicar puntos en el plano cartesiano? ¿O tienen alguna pregunta?
¿No? ¿Ninguna? Bien. Bueno. Ahora ubicamos el punto n de nene, acá, menos 1, menos 5. Ambas coordenadas son negativas. Entonces, para menos 1 en x, menos 1 en x, pues sería solamente aquí, menos 1, acá está, menos 1. Y menos 5 en y, pues entonces sería, como aquí vamos en menos 3, pues sería 2 más hacia abajo, y aquí quedaría menos 5. Entonces coloco ahí el menos 5. No voy a trazar los puntos imaginarios para no llenar de puntos la gráfica, pero ya sabemos que lo que hacemos es como imaginariamente bajar desde la coordenada de x, ir bajando paralelo a y hasta llegar al menos 5, y pues ahí voy a colocar el otro punto, este puntico de acá, que es, voy a señalarlo aquí, sería el punto n. ¿Listo? Y bueno, yo creo que ya lo demás, digamos, lo podemos trabajar mucho más rápido, ¿cierto? El punto P, menos 5,0, significa que la coordenada de x es menos 5, pero la coordenada de y es 0. Entonces, yo me voy por la coordenada x negativa, entonces me voy por acá, 1, 2, 3, 4 y 5 acá. Ahí coloco el menos 5 en x, que es aquí, en este puntico de acá. Y como dice 0 en y, quiere decir que no tengo que subir ni para arriba ni bajar. O sea, no tengo que ni ir para arriba ni ir para abajo, mejor. ¿Sí? Y en ese puntico pues voy a colocar ya ahí el punto correspondiente al punto P, que es menos 5 en x, pero 0 en y. O sea, recuerden que todas las coordenadas, los puntos que tienen coordenada y es 0, significa que están ubicados sobre algún punto del eje x. Y los que tienen coordenada 0 en x, entonces van a quedar ubicados en algún punto del eje y. El punto Q, menos 3,4, entonces lo mismo. Menos 3 en x y 4 en y, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que ya puedo, digamos, hacer un poco más ágil la cosa. Entonces aquí coloco el punto, aquí lo estoy dibujando, ahí sería el punto Q. ¿Sí? Porque sería con la coordenada menos 3 en x, aquí está, menos 3, y en y, como es positiva la coordenada y, voy hacia arriba 4 unidades, y ahí ubico el punto Q. Finalmente el punto 0,6, pues fácil, como les decía, cuando tienen coordenada 0 en x es porque el punto está sobre el eje y. Entonces lo coloco aquí, este puntico ahí donde está el 6, y ahí sería el punto R. Y finalmente entonces trazamos el famoso polígono del que habla la pregunta. Entonces hacemos una línea de P a Q, otra línea un poquito más inclinada de Q a R, luego de P a N hacemos otra línea, de N a M, ¿cierto? Y finalmente de R hasta a M. Uy, ahí se me salió un poquito, disculpen. Bueno, ¿qué polígono es eso? Pues es un polígono que tiene 5 lados. Mírenlo acá, 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Y eso, si se recuerdan, pues se llama un pentágono. Que no es un pentágono regular, obviamente. Recuerden que si para que sea pentágono regular, todos los lados deben ser iguales. Y pues aquí obviamente los lados no son iguales. Ustedes lo pueden a simple vista darse cuenta de eso. Bien. Bueno, pues entonces, acá para representar números racionales y para no, digamos, demorarnos más en esto, porque ya creo que es algo de repaso, vamos a representar solo dos números, ¿listo? Vamos a representar, por ejemplo, el punto B y representemos el punto C, ¿listo? Y pues nos damos cuenta cómo se hace cuando tenemos ya, fíjense que ya las coordenadas ya no son números enteros, ¿sí ven? Ahora son números fraccionarios, o sea, números racionales. En este caso sí tenemos que utilizar una escala de división por cada número, es decir, no vamos a ubicar en cada cuadrito un número entero, porque nos quedaría más complicado, ¿cierto? Más complicado, pues representar el número racional. Bueno, a ver, en este caso, observemos algo. El consejo que yo les doy es primero que miren los denominadores de lo que van a representar. Entonces, como vamos a representar únicamente, bueno, vamos únicamente a representar, voy a encerrar aquí el punto B y el punto C. Vamos a representar esos dos puntos, los demás se los dejo ahí como
para que lo repasen en la casa. Entonces, lo primero pues miramos son los denominadores, ¿cierto? Por ejemplo, vemos que algunos denominadores son 8 y otros 4. Pero como esto se trata de ubicar por ejes, entonces en el eje X tenemos un cuarto para B y en el eje X tenemos 3 cuartos para C. Con eso no hay problema, ya ahí se sobreentiende que vamos a dividir la cuestión en 4 unidades, o sea, una. Y vemos que los fraccionarios, por ejemplo, que vamos a representar para X, que es un cuarto y 3 cuartos, no son mayores que la unidad, ¿cierto? ¿Por qué no son mayores que la unidad? Porque el numerador es más pequeño que el denominador, ¿sí? Y recuerden que cuando el numerador es más pequeño que el denominador, la fracción que está representando ese número no es más grande que la unidad, o sea, ni siquiera nos vamos a pasar de 1, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una especie de escala y pues para trabajar con cuartos, entonces vamos a suponer que aquí coloco el número 1, ahí lo ven. Es decir, dividí o tomé como referencia 4 cuartos, o sea, 4 cuadritos, para que me dé el 1, para que con cada cuadro de estos yo pueda representar un cuarto. Entonces voy a colocar de una vez, para ir adelantando a la posición de los números, voy a colocar de una vez un cuarto aquí, ¿lo ven? Y pues aquí sería 3 cuartos, vean. Si ve que no son mayores que el 1, ¿sí? No son. Cuando un fraccionario tenga un numerador que sea más grande que el denominador, ahí sí se pasa de la unidad, ¿listo? En este caso no. Ahora miremos que para Y, en el punto B tenemos 7 octavos y en el punto C tenemos menos 3 cuartos, ¿cierto? Entonces en este caso hay una coordenada negativa que es menos 3 cuartos y otra positiva que es 7 octavos. Entonces, para el caso de Y, ojo a esto, para el caso de Y, como tengo un denominador 8 y la idea es que cuando uno representa puntos en un plano cartesiano las escalas correspondan, entonces para Y sí voy a tomar una escala de 8 cuadros por cada punto, ¿sí? Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8 y creo que me era faltando eje, ¿cierto? Venga a ver, yo miro acá. Permítame, yo borro aquí esto un momentico. Ahí. Y alargo un poquito la... Voy a alargar un poquito este eje. Este eje lo voy a alargar un poquito más. Y entonces, como dividí por 8, aquí voy a colocar acá con verde, acá. Ahí voy a colocar el punto 1. Aquí sería el punto 1. Sí, aquí sería el punto 1. Y lo mismo hacia abajo voy a tener también 4, entonces 3, 4, 5, 6, 7 y 8, aquí quedaría menos 1, ¿listo? Entonces, para representar 7 octavos en Y, 7 octavos, pues entonces, ¿por qué puse el 1 acá, no? 1 serían todos los 8 cuadros, 4, 5, 6, 7, 8. 7 octavos llegaría un cuadro antes para representar el 7 octavos. Entonces voy a colocar aquí 7 octavos. Y hacia abajo, ¿cómo haría con menos 3 cuartos, muchachos? ¿Qué me da la idea? Porque como yo dividí en 8 cuadros, ¿cómo hago para ubicar 3 cuartos? ¿Se acuerdan cómo hicimos aquí en el anterior ejercicio de la recta numérica? ¿Cómo trabajamos con las fracciones equivalentes? Para este sería el mismo caso, ¿sí? Porque lo que tendría que hacer es buscar una fracción equivalente. Yo tengo una fracción 3 cuartos. Por ahora olvidémonos un poquito del signo. Ya sabemos que el signo negativo de la coordenada me quiere decir que es hacia abajo en el eje Y, ¿sí? Debajo del 0. Pero si yo 3 cuartos lo quiero convertir en un fraccionario que tenga denominador 8, ¿qué número te debería poner aquí arriba, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice o quién me lo escribe? Son 3 cuartos. ¿Y cómo lo convierto en octavos? Escríbanmelo por el chat o díganmelo. Alguien ahí de los que están presentes, Wendy, David, Ingrid, Jessica o Carol. ¿No? ¿Nadie da? Bueno, si de pronto tienen problemas con la comunicación me avisan. Sencillo, ¿no? Simplemente pues, miren, fácil.
Yo tenía un denominador 4 y para convertirlo en denominador 8 multipliqué 4 por 2. Entonces si yo multiplico 4 por 2, el 3 también lo debo multiplicar por 2. Entonces si yo multiplico 3 por 2 me queda 6. 6 octavos. Eso quiere decir que voy a tomar 6 cuadritos hacia abajo, ¿sí? 6 cuadritos hacia abajo y marco al sexto cuadro y ahí tengo 6 octavos. Bueno, menos 6 octavos. Voy a colocar aquí el menos 6 octavos, ¿sí? Listo, ya están las coordenadas ubicadas en los ejes. Ahora tengo que buscar las parejas. El punto B dice 1/4 con 7 octavos. Quiere decir 1/4 en X acá. Y después de ubicar 1/4 en X voy hacia arriba y ubico 7 octavos. Eso quiere decir que el punto quedaría exactamente aquí donde estoy señalando con azul. Ahí queda el punto B. Voy a correr ese letrero de Y ahí porque está interfiriendo un poquito. Mejor dicho, lo voy a eliminar porque ya ustedes saben que ese es el eje Y. Entonces ahí tenemos el punto B, ¿correcto? Miren, 1/4 en X y subí 7 octavos en Y. Y el punto C es 3/4 en X menos 3/4 en Y, o sea, 3/4 en X aquí y bajo, bajo, bajo hasta llegar hasta los menos 6, o sea, los menos 3/4 y lo ubico acá. Ojo, yo aquí escribir menos 6 octavos, pero ustedes saben que esos menos 6 octavos es lo mismo que menos 3/4, que es lo que tiene el punto original, ¿no? Porque son fracciones equivalentes, o sea, menos 3/4 es lo mismo que menos 6 octavos. Y entonces con eso ya ubico el punto C. Entonces ahí pueden tomar como una foto y ustedes se encargan de ubicar los demás puntos, ahí como una especie de tarea, si quisieran seguir con el ejercicio. No continúo con el ejercicio, digamos que los demás puntos ya ustedes saben cómo se ubicarían, porque esto era un preámbulo de cómo manejar los números racionales al momento de ubicarlos en rectas numéricas y en sistemas cartesianos, porque quiero hablar, bueno, inicialmente como el mínimo común múltiplo, que ya es, digamos, tema de la guía como tal, para que ustedes tengan ya este conocimiento y puedan desarrollar la segunda guía de el segundo periodo. Por favor, a más tardar, o sea, traten de enviar eso lo más pronto posible. Los que me deben 2 guías, recuerden que estamos trabajando ya con las 2 guías del segundo periodo. Esas 2 guías, por favor, envíenmelas lo más pronto posible, porque la semana entrante, como les decía, ya llega otra guía. ¿Listo? Entonces se les estará avisando, porque entonces ya completarían 3 guías acumuladas. Y pues eso se acumularía trabajo tanto para ustedes como para mí al momento de revisar. Entonces les sugiero que hagan lo más pronto posible el envío. Bueno, también aquí este ejercicio ustedes lo encuentran en la guía como una especie de exploración, ¿sí? Y es como hallar el mínimo común múltiplo de estos, pues de estos números, de este conjunto de números. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 6, un 10 y un 15, vamos a recordar cómo se halla el mínimo común múltiplo entre varios números. Primero, ¿quién me recuerda a qué hace referencia un mínimo común múltiplo? Los escucho. Cuando hay varios números, si uno dice mínimo común múltiplo, ¿ese número qué es? ¿Nadie me va a decir? Bueno, niño, yo sí, por favor, vea que yo uno se cansa aquí de hablar tanto y que ustedes no respondan. Sí es bueno que participen, así como estaba haciendo ahorita Jessica, Ingrid, al menos por el chat, ¿no? A ver, entonces, si no se acuerdan que es un mínimo común múltiplo, su nombre lo dice. Cuando tengo varios números, ustedes recuerdan que cada número tiene unos múltiplos. El primer múltiplo de todo número, es el 0. ¿Cierto? Porque yo arranco a multiplicar todo por 0, pero luego se convierten en las tablas de los números, 6 por 1, 6 por 2, es decir, los múltiplos del 6 serían el 0, 6, 12,
18, etcétera, ¿cierto? El 10 sería 0, 10, 20, 30, etcétera. El mínimo común múltiplo es el múltiplo que es, como su nombre lo dice, se repite en los tres, o sea que es un múltiplo común a los tres, en este caso a estos tres, pero que es el más pequeño, porque usted va a encontrar muchos múltiplos que se repiten. Ustedes me dirán, ah, pues ese es el 0. No, el 0 no se toma. Sí, el 0 no se toma a partir de la tabla 6, 12, 18. Entonces, si usted empieza a mirar los múltiplos del 6, los múltiplos del 10 y los múltiplos del 15 y usted hace un listado con los múltiplos de cada número, se va a encontrar que en esos listados van a haber varios números, infinitos números que se repiten en los tres, porque los múltiplos son infinitos. O sea, si usted empieza a multiplicar el 6 por todos los números, nunca va a terminar, ¿cierto? Entonces, usted va a encontrarse más adelante, por ejemplo, les pongo ejemplo, el 60. El 60 es un múltiplo de 6. 6 por 10, 60. Pero también es múltiplo de 10, ¿cierto? 10 por 6, 60. Y también el 60 es múltiplo del 15, ¿cierto? 15 por 4, 60. Pero ¿será el más pequeño que se repite en los tres? Vamos a comprobarlo. O sea, ese es un múltiplo común, pero me están pidiendo el mínimo, o sea, el más pequeño. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué nos sirve? Acuérdense que, bueno, si ustedes vieron clase conmigo séptimo, octavo, yo les decía, el mínimo común múltiplo nos sirve para operar fraccionarios. ¿Sí? Operar fraccionarios. Y otra cosa que se llamaba máximo común divisor para simplificarlos. Entonces, como aquí vamos a operar fraccionarios, porque la guía se trata de adición, sustracción, multiplicación, división de números racionales, ¿cierto? Pues vamos a utilizar el mínimo común múltiplo y obviamente también el máximo común divisor. Pero por ahora, mínimo común múltiplo, miremos cómo se halla, ¿cierto? ¿Quién recuerda cómo se hace el mínimo común múltiplo? ¿Cómo se saca? ¿Sí se acuerdan de esta operación o de este procedimiento? Hay algo que se conoce como factores primos. Los factores primos son esos divisores de estos números, pero que sean primos precisamente, números primos. Entonces uno dice, ¿cuál es el primer número primo que divide al 6, divide al 10 o divide al 15? Uno de los dos. Entonces obviamente es el 2, ¿cierto? Uno dice, ah, el 2. Cuando uno va a hallar el mínimo común múltiplo, uno tiene que buscar estos factores primos que dividan a cualquiera de los tres. Ojo, que lo diferente cuando uno saca el máximo común divisor a cuando uno saca el mínimo común múltiplo, lo diferente es que con el máximo común divisor tengo que buscar un número que divida a los tres, pero con el mínimo común múltiplo puedo buscar uno que divida a cualquiera. Por ejemplo, el 2 divide al 6 y si yo divido al 6 por 2 me da 3. El 10 es divisible por 2, me da 5, ¿cierto? Pero el 15 ya no es divisible por 2, por lo tanto escribo el mismo 15. Ahora miro si el 2 divide a alguno de los 3 que me quedaron y ya encontramos que no. Entonces, de aquí para arriba tenemos que buscar el siguiente número primo. ¿Cuál es el siguiente número primo después del 2? Entonces viene el 3. Tercera de 3, 1. Tercera de 5, pues no tiene, entonces dejamos el mismo 5. Tercera de 15, 5. Si yo divido 15 entre 3 me da 5. Vemos que el 3 ya no nos sirve, porque no divide a ninguno. Pero el siguiente número primo después del 3 es el 5, entonces colocamos el 5. El 1 ya quedó. Quinta de 5, 1, quinta de 5, 1. ¿Cuál es entonces el objetivo? El objetivo es llegar a esto, a que obtenga, al hacer la división, obtenga ya puros unos acá, ¿correcto? Hasta ahí llegamos. Y entonces el siguiente paso es muy sencillo. Tomo los factores primos que me dieron aquí y los multiplico entre sí. ¿Sí? Las veces que se repitan. O sea, todo lo que si hubieran aquí otro 2, si hubiera otro 3, si hubiera otro 5, tenía que multiplicarlo todas las veces. 2 por 3, 6. Y 6 por 5, 30. ¿Se acuerdan que les había dicho que si el 60 era el mínimo común múltiplo? Pues aquí nos damos cuenta que no. El 60 sí es un múltiplo común de los 3. Pero no es el mínimo, resulta que el mínimo es 30 y ustedes lo pueden, si quiere comprobar, escribiendo la lista de los múltiplos de cada uno. Entonces, si usted escribe la lista de los múltiplos de 6, que es el más pequeño de los 3, tiene, bueno, el 0 lo dejamos aparte, tienes el 6, el 12, el 18, el 24, el 30. Entonces cuando llegan al 30 se dan cuenta que ese 30 es común al 10 y es común al 15 porque los múltiplos del 10 son 10, 20, 30
y los del 15, 15, 30. Fíjense que es el primer múltiplo que se repite, por lo tanto es el más pequeño y por eso se llama mínimo común múltiplo. ¿Preguntas hasta ahí? Abro acá, ¿preguntas? No hay preguntas. No hay preguntas, dice David. Los demás que dicen, ¿alguna inquietud? Bueno, listo muchachos. Creo que me parece que hubo gente que entró después, entonces voy a volver a copiar, a pegar la lista. Bueno, listo. Entonces, eso nos sirve para suma de fraccionarios, porque precisamente vamos a hablar de eso. Adición de números racionales en expresión fraccionaria. Recuerden que los números racionales entonces se pueden escribir en forma de fracción o también se pueden escribir en forma de decimal. Si están en forma de fracción, entonces ¿cómo se suman? El primer procedimiento es un procedimiento demasiado sencillo, que ustedes lo conocen de sobra, ¿cierto? De hecho, todo este tema ustedes, pues, bueno, ya lo conocen. Lo que pasa es que, pues, tal vez no hemos afianzado, no hemos, digamos, reforzado ese tema, pero eso ya ustedes lo vieron mucho antes de este grado. Y la idea es que estamos haciendo, pues, ese repaso, ¿cierto? Bien, cuando tenemos números racionales que tengan el mismo denominador y yo voy a sumarlos, aquí simplemente lo que hago es dejar el mismo denominador y sumar los numeradores. Ojo con esto, no siempre los numeradores van a ser positivos. Yo puedo encontrar fraccionarios perfectamente con números negativos, el proceso es igual. Pero aquí sí les pido, niños, que ustedes sean muy juiciosos y por favor repasen de grados anteriores cómo se operan, es decir, cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen, inclusive cómo se potencian y radicalizan, o sea, potenciación y radicalización, ¿sí? Números enteros. Entonces acuérdese que cuando multiplican o dividen enteros aplican ley de signos. Cuando suman o restan números enteros hay unos procedimientos que yo ya les expliqué en guías anteriores, los hemos repasado. De hecho no tienen que ir ni siquiera a grados anteriores, sino a la guía, a las primeras guías, donde hablábamos de los números enteros, ¿cierto? Las primeras guías del periodo pasado. Entonces recuerden cómo se suman, ¿no? Que es lo que recalco y no me canso de repetir, y es que, ojo, identifiquen cuando están sumando o restando números enteros, que es diferente a cuando están multiplicando o están dividiendo. En este caso, vamos a sumar enteros cuando los fraccionarios son negativos. Pero primero, pues hacemos acá la suma de los números positivos. Tenemos, por ejemplo, 3 cuartos más 7 cuartos. Entonces, la regla me dice, deje el mismo denominador. ¿Por qué? Porque pues como el denominador es el mismo, es 4, miren. Y solamente encárguese de sumar los números que tiene como numerador. Entonces, 3 más 7. Y eso pues obviamente 3 más 7 me da 10. 10 cuartos. Traten de siempre encontrar la simplificación del fraccionario, ¿cierto? La simplificación del fraccionario, entonces al dividir por 2, tengo 5 arriba y 2 abajo. O sea, 5 medios. La mitad de 10, 5, la mitad de 4, 2. Entonces aquí estamos con el fraccionario ya simplificado y acostúmbrense a entregar los resultados simplificados, ¿listo? Lo que les decía entonces era para hacer el siguiente ejercicio. Resulta que tengo dos fraccionarios, pero ambos fraccionarios o números racionales son negativos. Entonces aquí pilas con la forma como van a sumar los números negativos, ¿listo? Este negativo de un fraccionario, recuerden, y eso también lo expliqué en la clase pasada, que eso yo se lo adjudico es al numerador, básicamente, ¿sí? ¿Por qué creen que coloqué menos 3 medios dentro de un paréntesis? Porque la operación principal era la suma, pero resulta que lo que yo iba a sumarle al primer fraccionario es un número fraccionario negativo, entonces yo no puedo, pues por presentación, digámoslo así, colocar el menos seguido de un más sin abrir un paréntesis para indicar que este número de acá es aparte y que es negativo, ¿listo?
pero la operación sigue siendo suma. Por lo tanto, se aplica el mismo proceso. Se deja el 2 como denominador porque como es el mismo, miren, si tienen el mismo denominador, se deja el mismo denominador y se procede a hacer la suma de los numeradores. ¿Cuáles son los numeradores? El menos 1, entonces ojo con esto, menos 1, más y menos 3. Entonces fíjense cómo estoy escribiendo, cómo estoy haciendo. Voy a sumar un menos 1 con un menos 3. Si quieren, pues coloquen el paréntesis el menos 1 también si quieren, pero no es necesario, ¿no? Porque a la izquierda de este menos pues no había nada. Pero se lo coloco para que se acuerden que estoy sumando un número negativo con otro número negativo. Pregunta del millón y vamos a ver si se rajan. Bueno, o sea, si se acuerdan, ¿no? No digamos si se rajan. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuánto da menos 1 más menos 3? ¿Quién me lo escribe allí? Aquí, en el chat. Menos 1 más menos 3. Menos 1 más menos 3, repito. O me lo dice de viva voz. No los escucho. Menos 1 más menos 3. Ingrid dice más 4. David dice menos 4. ¿Nadie más va a decir cuánto da más 1 más menos 3? Ah, bueno, Ingrid ya corrigió, ¿cierto? Puso menos 4. Sí, claro. Ojo, precisamente ahí es donde yo quiero que eviten esa confusión. Muchos aplican ley de signos cuando no tienen que aplicar ley de signos. Lo que estamos haciendo aquí es una suma, no es una multiplicación. Si fuera menos 1 por menos 3, sí daría más 4 porque menos por menos me da más. Pero no es una multiplicación, es una suma. Y la ley o la norma me dice que cuando yo sumo dos números enteros, pero ambos son negativos, yo lo único que hago es sumar sus valores absolutos, ¿se acuerdan? Pero el signo va a quedar igual. Entonces por eso, si yo sumo 1 más 3 me da 4, pero como ambos son negativos, me queda el mismo negativo y me queda menos 4 medios. Ahora, menos 4 medios al simplificarse, si le saco mitad, sería menos 2 y la mitad de abajo 1. Y ustedes se acuerdan que un fraccionario sobre 1 es como escribir el numerador sin necesidad del denominador, da menos 2. ¿Por qué? Porque pues al fin y al cabo esta raya indica división y si yo divido 2 entre 1, pues me da 2. Aquí se aplican ley de signos para que vean, vea, aquí se aplican ley de signos, porque tienen un menos 2 dividido un más 1. Y cuando hacen división de números enteros, también ahí se aplican ley de signos. Menos por más, menos. 2 dividido 1, 2. La ley de signos se aplica es para la multiplicación y para la división de números enteros, no para la suma o resta de números enteros, que eso ya es otra cosa. Bien, ¿queda claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. Bien. Viene, pues hasta ahí fácil, ¿cierto? Porque la suma de números racionales con el mismo denominador, solamente sumo y listo. Dejo el mismo denominador. Pero ¿qué pasa cuando los denominadores ya no son iguales? Por ejemplo aquí, 3 quintos más 2 cuartos. Ah, bueno, entonces cuando ya los denominadores no son iguales, pues hay varios métodos y de pronto a ustedes le habrán explicado otro diferente al que les voy a explicar hoy. Pero pues yo quiero que apliquen el que yo o me gustaría que se familiarizaran con el método que les voy a explicar, porque es un método que permite no solamente sumar los fraccionarios, sino también repasar lo que son las fracciones equivalentes, precisamente. Y por eso es que yo acá les hice un pequeño repaso de cómo se halla el mínimo común múltiplo, porque resulta que para sumar fraccionarios, miren, aquí está, para sumar números racionales con diferente denominador, se buscan fracciones equivalentes a dichos números que tengan el mismo denominador y luego se suman las fracciones equivalentes obtenidas. Mejor dicho, esta suma yo la convierto en otra suma que se resuelve como se resolvieron las sumas que vimos acá. ¿Sí? A ver si me entendieron el trabalenguas, ¿no? La suma de fraccionarios o de racionales, ¿cierto? Con diferente denominador yo la convierto en otra suma con fracciones que son equivalentes a estas, equivalentes, o sea, son iguales, pero
con diferentes números, digámoslo así, ¿sí? Equivalente, y al convertir esto en una suma con fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador, pues yo lo que voy a terminar haciendo es una suma como la que hice aquí, con el mismo denominador, ¿sí? Vamos a ver si quedó claro. Miren, y para eso pues está el famoso mínimo común múltiplo. ¿Cómo así, profesor, que el mínimo común múltiplo? Sí, señor. 3/5 más 2/4. Tengo un denominador 5 y tengo un denominador 4. Por lo tanto, voy a buscar un denominador común para las dos. Y para eso voy a buscar cuál es el mínimo común múltiplo entre 5 y 4. Entonces, ojo a esto. Voy a escribirlo por aquí pequeñito. Mínimo común múltiplo de 4 y 5. ¿Cuál es ese, muchachos? ¿Cuál es ese el mínimo común múltiplo entre 4 y 5? Ya ustedes lo saben sacar. Es más, lo pueden hacer hasta mentalmente. Miren cuáles son los múltiplos de 4. Miren cuáles son los múltiplos de 5 y se van a encontrar rápidamente con ese mínimo común múltiplo. ¿Cuál es? ¿Común denominador o mínimo común múltiplo de 4 y 5? ¿Quién me lo escribe? ¡20! Muy bien, David. Perdón. Bien, David, es el 20. Efectivamente, el mínimo común múltiplo entre 4 y 5 es el 20. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a transformar esta suma en una suma de dos fracciones que van a ser fracciones equivalentes a las primeras, pero cuyo denominador ya no es 5 ni 4, sino que va a ser un denominador 20 en ambas, ¿correcto? En ambas. ¿Listo? Y pues fácil, ¿no? Porque ustedes ya saben cómo transformar en fracciones equivalentes. El 5 para que se convierta en 20 lo multipliqué por 4, ¿cierto? Luego el 3 lo debo multiplicar por 4 y por consiguiente tengo un 12 aquí. Este 12/20 es una fracción equivalente a 3/5. Fracción equivalente para 2/4, entonces como el 4 lo multipliqué, el 4 para convertirlo en 20 lo multiplico por 5, por lo tanto el 2 también lo multiplico por 5 y me queda 10. Yo tengo dos fracciones equivalentes. ¿Qué es lo que hice? Convertí una suma de fraccionarios heterogéneos en una suma de fraccionarios homogéneos. Heterogéneos, diferente denominador, homogéneos, mismo denominador. Y entonces al hacer esa conversión me queda mucho más fácil hacer la suma porque lo único que voy a hacer es dejar el mismo 20 y solamente me encargo de sumar los numeradores 12 más 10 y eso me da un total de 22/20. ¿Quién me escribe en el chat cómo queda la fracción 22/20 simplificada? 22/20, ¿sí? ¿Igual a qué? Simplificada, 22/20. ¿Por qué número podemos simplificar la fracción allí? ¿Nadie? Bueno, vamos a agilizar porque el tiempo es oro, ¿listo? Dividimos por 2 arriba y abajo y el resultado me da 11 décimos, ¿listo? 11 décimos. Esa es la fracción ya simplificada. Entonces ese es el resultado de la suma. Bien, vamos a hacer las otras dos rápidamente, los fraccionarios acá. Pero entonces ya agilizando un poco más porque ya vimos el procedimiento, ¿cierto? Sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, convertimos las dos fracciones en fracciones equivalentes con el mismo denominador y hacemos la suma común y corriente. Entonces, este es más fácil todavía. Mínimo común múltiplo entre 2 y 4, pues obviamente es el 4. Entonces, mucho más fácil porque es el 4. 4 más 4 acá. Ahora, la primera fracción es menos 3 medios. Entonces, este 2 lo multiplico por 2 para que me dé 4, ¿cierto? Y por lo tanto, el menos 3 lo debo multiplicar también por 2. Ya que el 2 lo multipliqué por 2, el menos 3 lo multiplico por 2. Y al multiplicar el menos 3 por 2 me queda menos 6. El otro fraccionario no se altera, muchachos. El otro fraccionario sigue siendo el mismo 6/4 porque pues ya el denominador es 4. ¿Sí?
Y miren lo que pasó acá. ¿Qué pasó aquí? 4 como denominador. Entonces sumo los numeradores. Me queda menos 6 más 6. ¿Y eso qué da? Menos 6 más 6. Eso da 0. Y pues escribir 0 sobre 4 pues es lo mismo que escribir 0, ¿cierto? Porque 0 dividido 4 me da 0. Esta suma me dio 0. ¿Y saben por qué? Porque es que si ustedes se dan cuenta, 6 cuartos es equivalente a 3 medios. Tienen el mismo valor absoluto. ¿Sí? Son las mismas fracciones prácticamente porque son equivalentes. Lo que pasa es que al sumar la misma fracción, una negativa y otra positiva, pues se contrarrestan y se anulan entre ellas. Hagamos el último. Entonces, repito, acá en el último, ¿qué pasa? También voy a sumar, pero voy a sumar dos fracciones que son negativas. Aquí estaba sumando una negativa y una positiva. Aquí dos positivas. Ahora, una negativa y otra también negativa. ¿Listo? Parecido al que hicimos en la anterior página. Aquí, que eran dos negativas, lo mismo acá. Pero hay que tener en cuenta que ahora hay que convertir estas fracciones en fracciones equivalentes. Bueno, ustedes lo pueden allá confirmar que el mínimo común múltiplo entre 7 y 3, que son los denominadores de ahora, es 21. Entonces yo sé que voy a colocar aquí un 21 y aquí otro 21. El 7, para convertirlo en 21, lo tengo que multiplicar por 3. Entonces este 9 también lo voy a multiplicar por 3 y me da 27, ¿cierto? Pero negativo, obviamente, porque no puedo quitarle el menos. Menos 27. Y este 3 lo tuve que multiplicar por 7 para que me diera 21, ¿cierto? Por lo tanto, el menos 2 también lo debo multiplicar por 7. Y al multiplicar menos 2 por 7 me da menos 14. Entonces, para que no nos confundamos, voy a encerrar entre paréntesis este número de acá. Y pues si quieren también lo podemos encerrar aquí. Pero pues no era necesario, ¿no? Pero bueno, hagámoslo. O sea, uno encierra entre paréntesis cuando antes hay un signo, ¿no? Entonces, aquí como este menos no había nada aquí antes, pues no había problema. Listo, entonces dejamos el 21 como denominador, ¿cierto? Y nos dedicamos a sumar el menos 27 más menos 14. Nuevamente, ojo con la forma como van a sumar. Es un menos 27 más un menos 14. Son dos números que son negativos y que están sumándose, no multiplicándose. Por lo tanto, como son ambos negativos, me debe dar otro negativo al sumarse. Y solamente sumo los números como valores absolutos. 27 más 14 y 27 más 14 me da 41. ¿Listo? Me queda menos 41 21avos. Como el 41 es número primo, entonces este resultado no se puede simplificar, ¿listo? Ya queda así. Bueno, ¿quedó claro la forma como se repasan fraccionarios? Ya repasamos cómo se sumaban fraccionarios, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se suman racionales, pero cuando están en forma de decimal? Bueno, esto es muy sencillo. No vamos a detenernos realmente mucho tiempo en esto. Simplemente aplicamos esos pasos que ustedes ven ahí en pantalla, ¿sí? Que dice que primero se escriben, cuando yo tengo suma de dos decimales, primero los escribo en vertical, garantizando que las comas queden una debajo de la otra, y luego sí, entonces hago la suma como si no existiera la coma. ¿Eso qué quiere decir? Mire, voy a colocar, ojo a esto, 2,35 más 1,17. Tengo que ubicarlos de tal manera que las comas queden en la misma posición, ¿no? Así. Y al hacer la suma, yo solamente voy a dedicarme a sumar haciendo de cuenta que esta coma no existe. ¿Sí? Entonces yo sumo común y corriente, como ustedes saben sumar desde primaria. 5 más 7, 12 y llevo 1. 3 más 1, 4 y el 1 que llevaba 5 y 2 más 1, 3. ¿Listo? Y a ese resultado simplemente lo que hago es ponerle la coma exactamente en la misma posición de los dos anteriores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Eso es muy claro, ¿cierto? Y es muy sencillo. Yo creo que no tengo necesidad de volverlo a explicar. Aunque, como les digo, cualquier inquietud, escriban muchachos o hablen. No se queden callados porque después se quedan con la duda. ¿Nadie? Bueno.
para algunos creo que le está fallando mucho el internet, ¿cierto? Carol ya no la veo acá, a Carol. Entonces, creo que estaba constantemente saliendo y entrando. Bueno, listo, Jessica me dice que no. Bueno, sigamos. Esto es lo mismo, ¿no? Esta suma que tenemos ahora aquí, pero hay que tener en cuenta algo y es que son decimales negativos, ambos, pero el proceso es igual. Sí, el proceso es igual. Mira, yo voy a sumar menos 3,45 más menos 1,03. Esto de sumar, digamos, decimales, ¿sí? Esto de sumar decimales, sí, se trabaja mucho o muy parecido a los enteros. Cuando yo tenía dos números enteros que se estaban sumando y ambos eran negativos, y lo acabamos de ver en los fraccionarios, dejo el mismo negativo y sumo los valores absolutos. Pues con los decimales es lo mismo. Porque repito, la ley de signos es para multiplicación y división, no para sumas y restas. Entonces, aquí el resultado, no vayan a cometer el error que a veces cometen, que menos por menos más. No, es que no se están multiplicando, están sumándose. Entonces, ahí yo no voy a colocar un más, ¿va? El mismo menos y lo que hago es sumar los números. Y se aplica el mismo proceso, 5 más 3, 8, 4 más 0, 4, 3 más 1, 4, coloco la coma y obtengo el resultado menos 4,48. Como ya aprendimos a sumar fraccionario, bueno, aprendimos no, ya repasamos. Recuerden que esto es un repaso. Ya repasamos cómo se suman fraccionarios que tienen el mismo numerador, que tienen diferente denominador, que tiene, o si son decimales. El proceso de la resta es igual, ¿sí? Es igual. En este caso, por eso voy a hacer solo un ejemplo de restar números racionales con el mismo denominador, porque no es nada del otro mundo, se deja el mismo denominador y yo lo único que tengo que hacer es operar los numeradores restando. 5 menos 3 me da 2 y me queda 2 cuartos, que al simplificarlo me viene dando 1/2. Ah, profe, que si hay un número negativo, que no sé qué. Bueno, ya ahí ya entra ley de signos. Es otra cosa, por ejemplo, bueno, bueno, como para, digamos, que ustedes encuentren un caso en donde ustedes vayan a restar dos números racionales que sean negativos. Por ejemplo, supongamos menos 3 medios, ahí está. Les añado les regalo ese extra, digámoslo así. Bueno, ¿qué se hace en estos casos? Entonces, aquí en estos casos, el proceso es igual, pero tienen que tener mucho cálculo y mucho ojo en la forma como van a trabajar los signos. ¿Listo? En este caso, como es el mismo denominador, dejo el mismo denominador. Pilas con esto. Menos 1, que es el numerador de arriba, menos 3. ¿Listo? No se vayan a equivocar, por favor, en este tipo de operaciones. ¿Ustedes se acuerdan cómo se restan números enteros? Bueno, hay un proceso que tal vez yo les expliqué en guías anteriores y era que uno la resta de dos números enteros la convertía en una suma. ¿Sí? Miren, dejo el menos 1 y convierto la resta en una suma. ¿Qué hago? ¿Qué hago con el menos 3? Le pongo el signo contrario. Entonces, si es menos 3, ahora queda más 3, simplemente positivo. ¿Sí? Así. Sobre 2. Y entonces aplico no ley de signos, sino la forma como se suman enteros. Y es que si yo estoy sumando un número negativo con un número positivo, ahí sí hago una resta de los valores absolutos. Valor absoluto de más 3, 3. Valor absoluto de menos 1, 1. Hago la resta 3 menos 1. Me queda 2. Y dejo el signo del más grande. Y como el más grande es positivo, el 2 me queda positivo. Y me queda 2 sobre 2 y eso me da 1. Acuérdense entonces de lo siguiente. Repito, ojo,
cuando yo sumo dos números enteros que tienen diferente signo, tomo sus valores absolutos, los resto y al resultado le pongo el signo del número más grande o el número que tenga el mayor valor absoluto. ¿Sí? Eso, niños, repito, repasen números enteros. ¿Listo? Repasen números enteros. Lo otro que hubieran podido hacer es aplicar aquí menos por menos más y entonces trataban eso como si fueran una suma, pero bueno, hay muchos pasos ahí, hay muchos, digamos, formas. Pasemos a la resta, pero con fraccionarios que tienen denominador diferente. Lo mismo. Miren, si ustedes aprendieron ya a sumar fraccionarios con igual denominador y con diferente denominador, la resta es lo mismo, pero pues con resta. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, como tengo un denominador 8 y un denominador 4, entonces voy a buscar dos fracciones equivalentes a estas que tengan denominador 8. Profesor, ¿por qué 8? Repito, porque 8 es el mínimo común múltiplo entre 8 y 4, ¿correcto? En pocas palabras, a la primera fracción no tengo que hacerle nada, ¿cierto? Porque ya está en 8, vea. ¿Sí? No tengo que hacerle nada. Pero a la segunda fracción, como lo convertí de denominador, entonces el 4 lo multipliqué por 2 para que me diera 8. Entonces el 1 también tengo que multiplicarlo por 2 y me da 2. Y de esa manera los convierto en suma con fraccionarios iguales, de igual denominador, perdón. Dejo el mismo denominador, resto los numeradores y obtengo con eso 5 octavos y listo. Bueno, no sé si tengan todavía alguna inquietud allí. O sea, el proceso de suma y de resta de fraccionarios es lo mismo. Que tienen que tener muy en cuenta, y eso sí, pues la verdad, yo lo único que puedo hacer es recalcarles la importancia de que repasen los números enteros, porque si no repasan los números enteros, ¿sí? Pues van a utilizar mal los signos, van a utilizar mal la ley de signos, van a hacer mal las sumas de números enteros, bien sea con racionales fraccionarios o con racionales decimales, y pues se van a equivocar. ¿Listo? Por eso es importante y por eso al principio de año se les repasó números enteros. ¿Listo? Bueno. Lo mismo, ¿no? La sustracción de racionales en forma de decimal es lo mismo. Entonces, por eso voy a limitarme solamente a hacer un ejemplo. ¿Sí? Porque pues el proceso es muy similar, es igualito, solo que ahorita no están sumando, sino que se están restando. Vea, 26,13 menos 14,97. O sea, simplemente ubicamos uno debajo del otro, que las comas queden alineadas. Voy a correr esto un poquito. Y pues sencillamente nos hacemos la resta como si no existiera la coma. Es lo mismo, ¿no? 13 menos 7, pues el 13 no hay que prestar, el 1 le presta, entonces queda 13 menos 7, la 6. Bueno, aquí pues la resta ustedes ya saben hacerla, es como si hicieran una resta común y corriente. Queda 1. Aquí queda 1 también. Y aquí 1. Listo. Entonces dio 11,16. Simplemente nos encargamos de colocarle la coma acá. Listo. Entonces ahí no creo que haya ningún inconveniente. Esto es sustracción de racionales en forma decimal. Acá este proceso también es sencillo. ¿Cómo se multiplican números racionales en expresión fraccionaria? O sea, ¿cómo se multiplican en pocas palabras fraccionarios? Pues si ustedes recuerdan, es inclusive más fácil que la suma, ¿cierto? ¿Cómo multiplican fraccionarios? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Bueno, les recuerdo. Bueno, ojo porque ustedes me están diciendo que no recuerdan estos procesos y estos procesos son muy básicos y si no
lo repasan desde ahora y no se les graba desde ahora, van a tener serias dificultades con los siguientes temas que son ya temas de álgebra. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Los fraccionarios simplemente, bueno, y si me dicen que no recuerdan es porque entonces no han leído la guía. La guía se los dice. Esto es de la guía. La multiplicación de fracciones es un proceso bastante sencillo y solo consiste en obtener una fracción cuyo numerador resulta de la multiplicación de los numeradores de las fracciones y cuyo denominador es el resultado de la multiplicación de los denominadores de las fracciones. Al final se simplifica la fracción si es el caso. En pocas palabras lo que le están diciendo es multiplique numeradores con numeradores y multiplique denominadores con denominadores, no es más. Ven. 2 multiplico por 1 me da 2 y luego lo multiplico por 4 y obtengo 8. 3 lo multiplico por 6 me da 18 y luego 18 lo multiplico por 5 y me da 90 y se acabó el proceso. Ahora obviamente hay que simplificar y para simplificar entonces miramos cuál es el máximo común divisor, que es el 2, ¿sí? Y entonces segunda o mitad de 8, 4 y mitad de 90, 45 y queda simplificado. No es más. Multipliquen los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo y así obtienen la respuesta. Entonces, ojo que parece que no hubieran leído la guía, niños. La guía viene en la explicación y venían unos ejemplos. Entonces, ojo porque ustedes no me están leyendo la guía. O se van y se limitan de pronto a responder los ejercicios, los retos, las actividades, pero no prestan atención a toda la teoría que hay allí. La guía va explicada. La guía va con unos ejemplos, va con el tema explicado y con unos ejemplos para que ustedes después lo apliquen en las actividades. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Ahorita sí se acordaron cómo se multiplican fraccionarios. Ahora sí. Numeradores por numeradores, denominadores con denominadores. Y luego al final, si se puede simplificar, pues se simplifica. Bien, listo. Me alegra que ya hayan comprendido o recordado. ¿Y cómo se multiplican ahora cuando son decimales? Bueno, aquí el proceso también es sencillo, no es gran cosa, pero mírenlo acá. Para multiplicar expresiones decimales se efectúa la multiplicación como si se tratara de números enteros, es decir, sin tener en cuenta las comas, y al final, en el producto, esto es lo clave, se separan tantas cifras decimales como haya entre los dos factores. ¿Eso qué quiere decir? Ya les voy a explicar. Escribimos 3,11, lo escribo bien separado para que me entiendan mejor, por 2,76, ¿listo? Y vamos a hacer la respectiva multiplicación. Permítanme, yo corro un poquito esto. Bueno, vamos a hacer la multiplicación. Entonces, hagan de cuenta como si los fueran a sumar. O sea, van a colocar uno debajo del otro y las comas alineadas, ¿sí? Igual como si los fueran a sumar o a restar. Ahora, entonces, hacemos lo mismo que hicimos cuando sumamos o restamos. O sea, hacemos lo mismo, me refiero a que nos olvidamos de las comas y hacemos la operación como si se tratara de números enteros, ¿sí? Entonces simplemente es hacer la multiplicación, no me voy a detener mucho acá porque ya ustedes saben multiplicar, ya saben las tablas, ¿cierto? 6 por 1 es 6, 6 por 1 es 6, 6 por 3 18. El otro entonces lo corro, 7 por 1 es 7, 7 por 1 es 7, 7 por 3 21. Y finalmente 2 por 1 2, 2 por 1 2 y 2 por 3 6. O sea, ¿qué estoy haciendo? Una simple multiplicación como si se tratara de números común y corriente, de números naturales, ¿cierto? O sea, como si, en pocas palabras, lo que quiero decir es como si estuviera multiplicando 311 por 276, ¿sí? Sumamos, ¿cierto? Hacemos la suma, o sea, se trata de una multiplicación 6, 7, 13, va una. 9, 7, 16 y 2, 18, va una. 3 y 2, 5, 2 y 6, 8. Listo, ya tenemos los números. ¿Qué debemos hacer ahora? Entonces aquí dice, lo clave viene aquí. La multiplicación es lo de menos, ¿sí? Porque usted ya sabe multiplicar.
Se olvidan de las comas durante la multiplicación, pero ahora cuando ya tenemos el resultado, entonces lo que tenemos que hacer es separar tantas cifras decimales como haya entre los dos factores. Claro, ¿cuántas cifras decimales hay entre los dos factores? El factor de arriba, que es 3,11, tiene dos cifras decimales. Y el factor de abajo tiene dos cifras decimales, lo que quiere decir que entre los dos tengo 4 cifras decimales. Por lo tanto, en el resultado yo voy a separar esa misma cantidad de cifras decimales y entonces eso quiere decir que la coma debe quedar definitivamente aquí. ¿La ven? Después del 8. Entonces el resultado es, lo voy a escribir por aquí, 8,5836. Y ustedes lo pueden comprobar con una calculadora si quieren. ¿Sí? Entonces yo separo, como eran 4 cifras decimales, entonces yo separé en el resultado también 4 cifras, ¿cierto? Decimales. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí quedó claro el proceso? Entonces yo cuento cuántas cifras decimales hay entre los dos números que estoy multiplicando y simplemente lo que hago es colocar la coma de tal forma de que en el resultado pues también quede la misma cantidad de cifras decimales. O sea, las 4 cifras decimales que hay entre los dos deben quedar en el resultado acá. 4 cifras decimales. Por eso coloqué la coma aquí. Bueno. Bueno, niños. ¿Cómo se dividen ahora fraccionarios? Recordemos cómo se dividen. Sencillo. La división se convierte en multiplicación. ¿Sí? La división se convierte en multiplicación. Entonces, por eso dice el proceso así. Para dividir dos números racionales en forma de fracción, se multiplica el dividendo por el inverso multiplicativo del divisor. Recuerden que el dividendo es el que está como de primero, ¿cierto? 1/2 dividido 3/4. Este 1/2 es el dividendo y 3/4 es el divisor. Es muy sencillo. Solamente dejen el primer fraccionario tal cual, no lo modifiquen. Conviertan la división en una multiplicación y miren lo fácil que es el proceso. 3/4, que es el divisor, inviértanlo. ¿Sí? Escríbanlo al revés, en pocas palabras, para que suene más fácil. Vea. Entonces, en vez de 3/4, escribo 4/3. El denominador lo puse arriba y el numerador lo puse abajo. Vea. Y entonces eso se convierte en una multiplicación de fraccionarios que ya vimos cómo era. Simplemente era multiplicar los dos de arriba, 1 por 4, 4, y los dos de abajo, 2 por 3, 6. Y si se tiene que simplificar, pues sacamos mitad 2 y sacamos mitad 3 y queda 2/3. Y de esta manera se resuelve la división. Muy sencillo, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿Fácil? Entonces ustedes invierten solamente el segundo fraccionario, el primero lo dejan quieto. Y lo mismo acá, así sean, aquí es donde tienen que tener en cuenta la ley de signos y es menos 3/5 lo voy a dividir por menos 2/7, entonces lo convierto en una multiplicación y el fraccionario de la derecha, o sea el divisor, lo invierto, entonces ya no queda menos 2/7, queda menos 7/2, ¿correcto? Pero aquí sí deben tener en cuenta la ley de signos, porque ahorita sí están multiplicando, ya no están sumando ni restando, están multiplicando un fraccionario, o sea, un número negativo con otro número negativo, y menos por menos me da más. 3 por 7, 21, y 5 por 2, 10. Y queda hecha la división. ¿Preguntas sobre división de fraccionarios? Jessica me dice que no. ¿Qué me dice Wendy, David o Ingrid? ¿Está claro? División de fraccionarios, fácil. Bien. Bueno, la última operación, muchachos, que es una de tal vez que hay que tener más cositas en cuenta. Esta pregunta, cómo dividir números racionales en forma de decimal, ustedes la tienen en la guía como reto, ¿sí? Entonces aquí les voy a regalar ese reto, vea, para los que entraron a la clase o vean la grabación. Para dividir, y ustedes ya lo investigaron, me imagino que ya lo investigaron,
Para dividir dos números racionales, me dicen, bueno, se le descargó el celular a Ingrid, no importa, saben que pues las grabaciones igual quedan en la página, ¿listo? Bien, bueno, la división. Cuando tenemos dos números decimales se eliminan las comas multiplicando el dividendo y el divisor por una misma potencia de 10. Vea, no se enreden con esto. Si yo voy a dividir 7,5 entre 3.75, por ejemplo, entonces miren cuántos decimales tiene cada uno. Entonces, 7,5 tiene un solo decimal. 3,75 tiene dos decimales, ¿listo? Entonces, miren cuál es el que tiene más cifras decimales. Y vemos que el que tiene más cifras decimales es este que tiene 2. Entonces, como tiene dos cifras decimales, entonces miren lo que van a hacer. La coma en cada uno de ellos la van a correr 2 lugares a la derecha. ¿Listo? ¿Por qué 2 lugares? Porque 2 es la mayor cantidad de decimales que hay, ¿cierto? Este tiene 1, este tiene 2. Entonces, como son 2, la mayor cantidad de decimales, entonces van a correr la coma 2 lugares a la izquierda, a la derecha, perdón. ¿Y qué es correr 2 lugares a la derecha? Que si yo la coma la tengo en medio del 7 y el 5, al correrlo a la derecha, me queda a la derecha del 5, ¿cierto? Pero como me falta un lugar, entonces agrego un 0, ¿listo? Y borro las comas. Miren, repito, la coma estaba aquí. Entonces, al correrlo un lugar a la derecha me quedaría aquí. Y como no tengo más números porque me falta un lugar, porque son 2 lugares, entonces para el otro yo lo que hago es agrego un 0, ¿correcto? Y me queda 750. Eso es lo mismo que hice aquí que multiplicar por una potencia de 10, muchachos. Lo que pasa es que yo estoy multiplicando por 100. El 100 es la potencia de 10 que tiene dos ceros. Entonces multiplicar por 100 es correr a la derecha dos veces la coma, ¿correcto? Y entonces divido y el otro número hago lo mismo. Si yo multipliqué por 100 el primero, el otro también lo multiplico por 100. Este sí no tiene problema porque al correr 2 lugares a la derecha la coma me queda aquí al lado del 5 y me queda 375. Entonces lo que van a hacer ustedes ahora es una división entre 750 y 375 como si fueran dos números. ¿Sí se han dado cuenta que las operaciones con decimales a la larga terminan siendo operaciones que ustedes ya han trabajado con números enteros? Sino que ahí lo que se juega es con la coma, ¿sí se dan cuenta? Cuando uno suma como si fueran números enteros y coloca la coma. Cuando uno resta, hace lo mismo. Cuando uno multiplica como si no existiera la coma y al final separa las cifras decimales de acuerdo a la cantidad de decimales que tengan los factores. En la división es lo mismo, uno convierte eso en números enteros multiplicando por potencias de 10, o sea, corriendo la coma a la derecha tantas veces como sea la mayor cantidad de cifras, y uno termina haciendo una división común y corriente. O sea, si ustedes hacen esta división 750 dividido 375, para no darle más vueltas al asunto, ya sabemos que eso va a dar 2. Sí, porque si ustedes multiplica 375 por 2 le da 750, por lo tanto el resultado de esa división sencillamente es 2. ¿Listo? Si aquí pues tuvieran que utilizar más decimales, pues lo utilizan, dependiendo de la división. Esta división pues dio exacta y pues no hay ningún problema. Esa es la forma como se dividen dos números racionales. Por último, ya para terminar la clase del refuerzo de hoy, niños, las aplicaciones. Entonces, pues hay unos ejemplos acá. Hagamos algunos. El primer ejemplo dice, para ir de una ciudad a una ciudad B en 3 días, Santiago hace los siguientes recorridos. Entonces, nos está diciendo que hay una ciudad A y una ciudad B. Y entonces Santiago hace este recorrido. Lo hace en 3 días, ¿cierto? El primer día recorre 2 séptimos de kilómetro. Entonces, suponiendo que, digamos que lo divide como en 3 tramos, ¿cierto? Como en 3 tramos. El primer día recorre 2 séptimos de kilómetro.
El segundo día avanzan 9/4 de kilómetro más. Y fíjense que aquí dice que el tercer día recorre 1/4 de kilómetro más que el primer día. O sea, si el primer día recorrió 2/7, el tercer día recorre lo mismo 2/7 y 1/4 más. Eso es lo que quiere decir y la forma como se debe interpretar el problema. Y la pregunta es entonces, ¿qué distancia hay entre A y B? Entonces, el primer día recorre 2/7, el segundo día recorre 9/4. El tercer día, como recorre 2/7 más 1/4, entonces simplemente yo voy a sumar todas esas cantidades y con eso tengo la distancia que hay de una ciudad a la otra. 2/7 más 9/4 más 2/7 más 1/4. Es una simple suma de fraccionarios donde, pues fíjense que yo aquí tengo dos fraccionarios con denominador 7 y tengo otros dos fraccionarios con denominador 4. Entonces vamos a sumar los dos que están con 7 porque son fraccionarios homogéneos y los sumo simplemente. 2 más 2 me da 4 y me queda 4/7. Y los dos que tienen 4 como denominador sumo también los numeradores, 9 más 1 y obtengo 10/4. Así, digamos, sumé los dos que tenían el mismo denominador y los dos que tenían el otro denominador igual. Y convertí eso en una suma de solo dos fraccionarios. Ya para hacer esta suma, sí deben aplicar lo que ya vimos. Mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 7 y 4? Pues obviamente el 28, ¿cierto? El 28. Entonces, convierto eso en una suma de dos fraccionarios con denominador 28. Entonces, ya, bueno, voy a hacerle un poquito rápido porque usted ya el proceso se ha hecho anteriormente. Para convertir 4/7 en 28avos, pues multipliqué el 7 por 4, ¿cierto? Entonces el 4 también lo voy a multiplicar por 4 y me da 16. Y la fracción equivalente a 10/4 sería entonces 70/28avos. Porque estoy multiplicando por 7, ¿no? El segundo lo multiplico por 7, el primero por 4. Y luego sumo, común y corriente, 16 más 70 me da 86/28avos. Simplifico 43, la mitad, ¿no? Saco la mitad, 43/14avos y esta es la respuesta, 43/14avos de kilómetro. ¿Listo? Bien, ahí digamos en la guía hay varios ejemplos. Vamos a hacer acá otros de forma más rápida. Dice, una botella de 1.5 litros está llena de agua. Si se consumen 0.33 litros de agua, ¿cuántos litros de agua quedan en la botella? Pues obviamente en este caso es una aplicación de resta de decimales. Quiere decir que hay una botella que tiene 1.5 litros en total y como ya se han consumido 0.33, entonces lo que voy a hacer es restarle esos 0.33 a la botella, o sea, al litro y medio. Entonces aquí tengan en cuenta algo muy particular y es que cuando ustedes hagan estas restas y hay un número decimal que tiene menos cifras decimales, lo deben completar con ceros para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ese 1.5 lo pongo como 1.50 porque faltaría un 0, o sea, faltaría un decimal para poder hacer la resta. Hacen la resta común y corriente. ¿Sí? Ya menos 3, este quedó en 4, 4 menos 3, 1 y 1 menos 0, 1. Y da positivo. Entonces, eso quiere decir que quedan 1.17 litros en la botella. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Es claro? Wendy, David o Jessica. Es el mismo ejemplo que está en la guía. Bueno, gracias. Es el mismo ejemplo que está en la guía, ¿no? Entonces tengan en cuenta cuando hagan resta o inclusive también cuando hagan suma de decimales, niños, que si hay algún un número que le falta una cifra decimal para completar las otras, tienen que completarla con ceros, ¿listo? Bueno, vamos a hacer este otro ejemplo. Dice, un caficultor de Aipecito compró un terreno para sembrar café. Entonces todos sabemos que en Aipecito se siembra café. Dicho terreno es rectangular. Entonces aquí ya nos está hablando de que es un terreno rectangular. Vamos a hacerlo acá más o menos. Y dice que mide 15 medios metros de ancho. O sea, 15 medios metros de ancho.
Y de largo, bueno, este es de ancho. Aquí me equivoqué. El ancho es en el otro lado. Aquí, 15 medios de metros de ancho y 121 quintos metros de largo. ¿Cuál es el área, no? Entonces, para hallar el área, fácil también. Simplemente como es un rectángulo, el área de un rectángulo es el lado por lado, o sea, ancho por largo. Entonces simplemente consiste en multiplicar 121 quintos por 15 medios. Y como es una multiplicación, entonces multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces si yo multiplico 121 por 15, me da 1815. Y abajo 5 por 2 me da 10. Ahí yo pudiera simplificar dividiendo por 5, ¿cierto? Y me da 363 al dividir por 5 arriba y al dividir por 5 abajo me da 2. Y pues 363 dividido entre 2 me da en total 181.5. Eso sería metros cuadrados, ¿cierto? Porque cuando yo multiplico metros con metros, aquí se me olvidó colocarle metros, me da metros cuadrados, que es una medida de área. Por último, está este problema. Dice que hay 6 octavos de pizza y se van a repartir en partes iguales entre 6 personas. ¿Qué fracción le corresponde a cada persona? Entonces, miren que cada uno de los ejemplos que hemos hecho tiene que ver con una operación, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que hicimos tuvo que ver con suma de fraccionarios de racionales en forma de fraccionario. El segundo ejemplo fue resta de decimales. Tercer ejemplo, multiplicación. Y ahora nos toca el turno para la división, ¿cierto? Porque si tenemos 6 octavos, entonces, ¿cómo se plantea? 6 octavos de pizza y lo vamos a dividir en 6 partes iguales, pues lo dividimos por 6. En este caso, recuerden que cuando voy a dividir fraccionarios, yo dejo el primer número, lo dejo igual, ¿se acuerdan? Lo convierto en una multiplicación. ¿Qué hago con el segundo número? Lo invierto. Ustedes dirán, pero si no hay ahí un fraccionario. Pero recuerden que ese 6, para yo escribirlo en forma de fraccionario, pues le pongo 1 debajo y ahora sí hay un fraccionario. Y al invertirlo, pues me queda un sexto. Y con eso entonces resuelvo la multiplicación. Ahora sí, 6 por 1, 6, 8 por 6, 48. Le saco sexta 1 y sexta de 48, pues 8. Eso quiere decir que a cada persona le corresponde un octavo de pizza. Entonces, siempre recurran al 1 como denominador cuando trabajen entre fraccionarios y enteros. ¿Listo? Recurran al 1 como denominador para que se les faciliten las operaciones. Con esto pues yo creo que ya ustedes tienen ahí ya suficiente material. Voy a dejar de compartir. Igual la presentación, como les digo, la grabación queda en la página. No sé si tengan unas últimas inquietudes, preguntas. Creo que pues se trató de resumir todo lo de la segunda guía para que ya con eso la finiquiten, la terminen y la envíen, ¿cierto? Y los que me deben las 2 guías, pilas, que el plazo era hasta esta semana, pero pues ojo, yo espero que lo hagan lo más pronto posible. ¿Alguna pregunta final, muchachos? David dice que no. Wendy, Jessica, ¿tienen alguna? Dicen que no. Ah, bueno, David dice que no. ¿No? Bueno, niños, entonces, si no hay preguntas, yo les agradezco por la atención y espero que esta clase pues les haya servido bastante para despejar sus inquietudes para la solución de la guía 2. Nos veremos o en una próxima oportunidad virtual, presencial, no sé. Vamos a ver qué nos depara el destino, ¿cierto? Entonces, niños, muchas gracias por su asistencia. No siendo más, pues creo que hasta aquí ya llegamos. Que estén muy bien y que pasen una feliz tarde.